El estudio del ZDF de Marcus Lanz cayó en un silencio absoluto. Por primera vez en más de 2 décadas de televisión en vivo, Marcus Lanz, el hombre que construyó su carrera sobre la base de nunca quedarse sin palabras, se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta y la mirada fija en su invitado. Tony Kroos. Incluso su coanfitriona, Bettina Schausten, parecía atónita, su sonrisa profesional había desaparecido por completo. ¿Qué acababa de suceder? Una sola frase. El campeón del mundo de fútbol y ahora activista político no necesitó más para desbaratar de un solo golpe la meticulosa cadena de argumentos de Lanz y dejarlo sin palabras en su propio terreno. El fragmento se hizo viral en minutos. Lanz sin palabras fue la frase que dominó Internet. Pero esto no fue solo un momento televisivo, fue la noche en que Tony Kroos demostró que un deportista que habla claro puede desafiar y vencer a los nombres más importantes del panorama mediático conservador. Lanz creyó que había tendido una trampa. En cambio, corrió directo hacia ella. Lo que hace esta historia aún más notable es que no fue el primer baile de Kroos con entrevistadores hostiles. Unas semanas antes, en una cumbre de la UE, había sido noticia por sus incisivos intercambios y su lenguaje corporal calmado y controlado. La producción de Lanz debería haber investigado mejor. La ironía era perfecta. Lanz, conocido por su preparación minuciosa y su conocimiento de las debilidades de sus invitados, había subestimado gravemente al hombre sentado al otro lado de la mesa. Vio solo al futbolista y esperaba una presa fácil. Pero pasó por alto a un veterano del escenario internacional que, a lo largo de los años, había aprendido a brillar bajo presión y a manejar con aplomo a oponentes deshonestos. Para entender lo impactante que fue este momento, hay que saber con quién se enfrentaba. Marcus Lanz no es un simple presentador, es de la realeza del ZDF. Durante más de 20 años, ha dominado el discurso político en la televisión alemana. Es conocido por sus interrupciones, preguntas capciosas y su habilidad para desestabilizar incluso a los políticos más experimentados. Y Tony Kroos, desde la perspectiva de Lanz, era solo un exfutbolista con ambiciones políticas, ciertamente no a la altura del horario estelar del ZDF. Lanz había hecho esto innumerables veces, abrumar a un joven oponente con preguntas de fuego rápido y verlos tropezar. Pero esta vez, Lanz se había equivocado, y de forma monumental. Entre bastidores, los productores del ZDF le habían advertido: Kroos no es como los otros invitados, dijo un editor. Pero Lanz hizo un gesto de desdén. Solo otro idealista. Llevo 20 años haciendo esto. Puedo manejarlo. Una frase que pronto lo perseguiría. La producción había preparado un exhaustivo dossier sobre Kroos, pero Lanz apenas lo tocó. Confiaba en su instinto: golpea fuerte, golpea rápido, desestabiliza al oponente. Siempre había funcionado. ¿Por qué sería diferente esta vez? Mientras tanto, Tony Kroos había estado practicando durante días. Analizó horas de entrevistas de Lanz, reconoció patrones, preparó respuestas e incluso ensayó juegos de rol con su equipo para mantenerse tranquilo bajo presión. Porque Kroos no era un debutante típico. Como profesional, había aprendido a pensar con claridad en los momentos más tensos. Estaba más que preparado. Hablo de muros, Marcus, de muros que se construyen en áreas donde no tienen ningún sentido. Esto no es una política de seguridad, es teatro político, respondió Tony Kroos con calma, casi con indiferencia, pero acertando de lleno en el blanco. La verdadera seguridad fronteriza necesita una reforma integral, no una política simbólica que ha estado bloqueada durante años. El estudio se quedó en silencio. Se podía oír un alfiler caer. Un partido de tenis verbal se desarrollaba, pero de repente, Marcus Lanz no sabía cómo jugar. Estaba acostumbrado a desestabilizar a sus invitados con preguntas provocadoras e interrupciones abruptas. Pero Kroos resistió sin esfuerzo. Al darse cuenta de que sus métodos habituales no funcionaban, Lanz pasó al nivel personal. Señor Kroos, usted no es un político, no tiene un mandato, no tiene experiencia en este debate. ¿No le parece un poco presuntuoso dar conferencias al pueblo alemán sobre la seguridad fronteriza? Era un movimiento clásico de Lanz. Cuando no podía avanzar en el contenido, cuestionaba la legitimidad de su invitado. Las cámaras hicieron un zoom sobre el rostro de Kroos, buscando un indicio de nerviosismo. En su lugar, solo hubo una suave sonrisa.
Marcus, he pasado años en el deporte profesional internacional, donde uno se enfrenta directamente a crisis políticas, corrupción, tráfico de personas y desigualdad social. He visto a familias necesitadas, sistemas que fallan, y he aprendido a mantener la calma bajo presión. Lo que usted considera incompetencia es una realidad vivida, una experiencia que no se puede adquirir en un estudio como este. El rostro de Lance se endureció. Sus invitados debían sentirse inseguros por tales ataques, no convertir sus argumentos en un arma que lo desarmara a él mismo. Luego, Cross asestó el golpe final. Marcus, si alguien ha defendido activamente a un hombre que intentó anular una elección durante 4 años, tal vez no debería ser él quien le diga a otros lo que es extremo. Silencio. El golpe más duro de Lance. Normalmente, hacía que sus invitados estallaran de ira o se quedaran callados. La cámara captó ambos rostros. Lance con una mirada desafiante. Cross, tranquilo, sereno, con una pizca de lástima. Se inclinó ligeramente, su voz casi suave. Marcus, tener 3 millones de espectadores cada noche y usar esa plataforma para difundir desinformación en lugar de tener conversaciones honestas sobre los desafíos de este país, eso es extremo. Lance se puso pálido. Una sola frase y todo el trabajo de su vida fue cuestionado. Su audiencia, su mayor fortaleza, se usaba en su contra como una acusación. No, eso no estamos hablando de un expresidente, estamos hablando de extremismo, tartamudeó, completamente desorientado. ¿No qué?, preguntó Cross, con las cejas levantadas. Su cadena pagó casi 800 millones de euros por difundir mentiras deliberadas, y usted me pregunta qué es extremo. El contraste no podría haber sido más nítido. Cross, erguido, seguro, como si estuviera en una conversación informal. Lance, sudando, su cabello alborotado por las manos nerviosas. La dirección entró en pánico. Los invitados no dominan, pierden. Y entonces sucedió lo impensable. Marcus Lance capituló. Está bien, señor Cross, murmuró en voz baja. Supongo que tendremos que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Una frase que lo traicionó todo. El hombre que nunca se rindió, el hombre que siempre tenía la última palabra, había sido derrotado, y todos en la sala lo sabían. El impacto fue inmediato. Lo que Tony Cross logró esa noche se reconoció de inmediato como algo más grande. Había creado un nuevo paradigma. Mientras que muchos invitados en el pasado se desestabilizaban por la presión de Lance, Cross mantuvo la calma. Se centró en los hechos y dirigió la agresión contra el entrevistador. En los talleres de medios de los partidos políticos pronto circuló una nueva frase estándar. Así es como se manejan las entrevistas hostiles. Para Tony Cross, fue un punto de inflexión. Sus seguidores en las redes sociales se triplicaron de la noche a la mañana. Las invitaciones a paneles políticos y programas de debate llegaron desde toda Europa. El encuentro con Cross lo había cambiado. Pero la entrevista fue más que un punto de inflexión personal. Hizo una pregunta fundamental a los medios de nuestra era. ¿Deben los presentadores ser defensores de sus propias opiniones o moderadores neutrales de un diálogo democrático? La actuación de Tony Cross demostró que los políticos que están preparados, son tranquilos y se basan en hechos pueden convertir incluso las entrevistas más hostiles en su propio escenario. Pero también demostró cuán raramente sucede eso. Esta entrevista se convirtió en un ejemplo de cómo cambian las relaciones de poder cuando los invitados se niegan a asumir el papel tradicional de víctima. 6 meses después, el eco aún se sentía. En la escena política, un nuevo término empezó a circular: hacerle un cross a alguien significaba usar un ataque del oponente contra el mismo con precisión letal. Esta historia es una lección sobre el poder de la preparación, la fuerza de la calma interior y el coraje para resistir la dominación mediática. Tony Cross no solo tuvo suerte. Se preparó, se defendió y escribió la historia.